Mi nombre es Sara, tengo 28 años y trabajo en una morgue desde hace 5 años. Es un lugar donde el silencio pesa más que el aire, interrumpido solo por el eco de mis propios pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Para la mayoría, este trabajo sería inquietante, pero para mí es un refugio de calma. Aquí, las emociones parecen no tener cabida, o al menos eso creía hasta hace unos meses. Mi última relación terminó sin gloria ni dramatismos. Fue una despedida silenciosa de 2 personas que se habían cansado de intentar encajar. Desde entonces, mis días se habían vuelto monótonos y mis noches solitarias. Sentía que algo faltaba en mi vida, algo que ni siquiera podía nombrar. Había una rutina que me atrapaba, un sentimiento de vacío que a pesar de todo no lograba llenar. Todo cambió el día que él llegó. Era una tarde como cualquier otra cuando recibimos el cuerpo de un hombre joven. Según los informes, se llamaba Juan y había perdido la vida en un accidente automovilístico. Mientras retiraba la sábana que cubría su figura, sentí una punzada en el pecho. Su rostro, aún en su quietud, era sereno, casi perfecto. Parecía dormido, como si la tragedia que lo había arrebatado de este mundo no hubiera tocado su expresión. Mis manos temblaron al comenzar el examen. Algo en él capturó mi atención de una manera que nunca antes había experimentado. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio, pero durante los días siguientes me descubrí regresando una y otra vez a la sala donde lo habían colocado. No era solo curiosidad profesional, era algo más profundo. Me quedaba de pie junto a él, observando cada detalle de su rostro, cada línea que parecía contar una historia que nunca conocería. Había algo magnético en su presencia, algo que me hacía sentir viva, aunque sabía que estaba bordeando un límite peligroso. En los días posteriores a la llegada de Juan, algo en mi interior comenzó a desmoronarse. Al principio era solo una sensación sutil, una incomodidad que no lograba nombrar. Noté que mi comportamiento empezó a cambiar de maneras que incluso yo encontraba difíciles de ignorar. Solía disfrutar de las pequeñas charlas con mis compañeros antes de iniciar el turno, pero ahora me encontraba esquivándolos, refugiándome en cualquier excusa para evitar sus preguntas y miradas. Las interacciones sociales se convirtieron en una carga, un obstáculo que me impedía estar donde realmente quería estar, junto a él. Por las noches, mientras el resto de mis compañeros terminaba sus labores, me quedaba más tiempo del necesario. Les decía que debía organizar papeleo o terminar reportes pendientes, pero la verdad era que no quería dejar el edificio. La idea de separarme de Juan me resultaba insoportable, aunque no podía entender por qué. Me convencía de que solo estaba pasando por un momento de estrés, que esta obsesión se desvanecería si le daba tiempo. Pero conforme los días avanzaban, las excusas que me daba a mí misma empezaron a desmoronarse. Era algo más, algo que me aterraba admitir. Intenté racionalizar lo que estaba pasando. Me dediqué a buscar información en internet usando términos vagos como atracción hacia lo prohibido o fascinación con la ausencia de vida. Lo que encontré fue una mezcla de teorías psicológicas y artículos que parecían juzgar más que explicar. Había menciones de trastornos, de fetiches, pero nada de eso se sentía como mi verdad. No era solo un deseo irracional, era una conexión, una sensación de que este hombre, aún en su quietud, llenaba un vacío que había estado cargando durante años. Mis búsquedas me llevaron a foros y comunidades en línea, donde personas discutían temas que normalmente permanecen en las sombras. Leía en silencio, sin atreverme a participar, temiendo que dejar rastro de mi interés pudiera ser peligroso. Encontré historias de personas que hablaban de conexiones inexplicables, de vínculos emocionales que trascendían lo físico. Al principio me horrorizaba que pudiera identificarme con ellos, pero cuanto más leía, más empezaba a comprenderme. También investigué sobre Juan, busqué su nombre en las noticias, tratando de reconstruir su vida a partir de los fragmentos disponibles.
Descubrí detalles de su accidente, su trayectoria laboral, incluso comentarios de conocidos que hablaban de él con admiración. Todo esto alimentaba mi obsesión, como si conocerlo más me permitiera justificar lo que estaba sintiendo. Cada dato que encontraba se convertía en un ladrillo más en la estructura de fantasía que había construido en mi mente. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a notar mi distanciamiento. Una colega me preguntó si estaba bien, mencionando que parecía más distraída de lo habitual. Sonreí y dije que todo estaba bien, culpando al cansancio, pero en mi interior sabía que mi comportamiento no pasaría desapercibido por mucho tiempo. La necesidad de ocultar lo que sentía se convirtió en una carga, pero también en un reto que alimentaba la intensidad de mi obsesión. La confusión, sin embargo, no era solo emocional. También comencé a tener sueños sobre Juan, imágenes fugaces de su rostro mezcladas con fragmentos de mi vida diaria. En uno de ellos lo veía levantarse de la camilla, mirándome con ojos llenos de comprensión. En otro, caminábamos juntos por un parque, hablando como si nada fuera inusual. Estos sueños, aunque breves, me dejaban una sensación extraña al despertar, como si hubiera vivido algo real en un plano distinto. Para intentar encontrar respuestas, decidí leer sobre la psicología detrás de las obsesiones. Me adentré en libros y artículos que hablaban de cómo las personas proyectan sus emociones en otros, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Me pregunté si mi atracción por Juan era solo un reflejo de mis propios vacíos, una manera de lidiar con mis frustraciones y soledad. Pero aunque estas teorías tenían sentido, no lograban explicar completamente lo que estaba sintiendo. No era solo un escape, era algo más profundo, algo que no podía encajar en ninguna categoría predefinida. Cada noche me convencía de que sería la última vez que me acercaría a él, que encontraría una manera de retomar el control. Pero cuando llegaba la siguiente noche, la misma urgencia volvía, empujándome hacia ese lugar como si fuera un imán. Me sentía atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar, y cada día que pasaba, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía más borrosa. Una noche, incapaz de resistir más, decidí cruzar un límite. Entré a mi trabajo cuando todo el mundo había dejado el edificio. Las luces fluorescentes daban al lugar un brillo antinatural, y el frío del ambiente parecía calar más profundo de lo habitual. Me acerqué a él con pasos lentos, mi corazón latiendo con fuerza. Cerré la puerta detrás de mí con un clic que resonó en el silencio absoluto. Era un sonido final, como si sellara no solo la puerta, sino también mi decisión de abandonar cualquier intento de autocontrol. La noche cayó con un manto de silencio, envolviendo cada rincón del lugar. Aquella quietud casi parecía una invitación, un permiso tácito para dar rienda suelta a los pensamientos que había reprimido durante días. La penumbra del lugar transformaba la sala en algo distinto, casi mágico, como si todo lo que estaba ocurriendo no fuera del todo real. Mis pasos, lentos y calculados, me llevaron hasta él. Allí estaba, inmóvil, sereno, con ese rostro que parecía esculpido por manos divinas. Había algo en su expresión que me invitaba, como si en su quietud hablara más que cualquier ser vivo. Mi mano temblorosa se posó sobre su mejilla. Al contacto sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Su piel, aunque fría, tenía una suavidad que no esperaba. Cerré los ojos y me dejé llevar por el momento, olvidando dónde estaba, olvidando quién era. Me incliné sobre él, permitiendo que mi aliento se mezclara con el suyo, aunque sabía que no podría haber una respuesta. Mis labios tocaron los suyos con una delicadeza casi reverente. Era una manera de hablarle de todo lo que sentía y que no podía expresar con palabras. Fue un roce suave al principio, como quien teme romper algo frágil, pero poco a poco se volvió más firme, más intenso. Era como si el abismo entre la vida y la quietud se desdibujara en ese instante.
Un calor inesperado comenzó a crecer en mi interior, una chispa que contrastaba con la frialdad que lo envolvía. Dejé que mis manos exploraran con cuidado. Bajaron desde su rostro hasta su cuello, trazando un camino que parecía marcar cada detalle de su figura. Mi tacto era lento, casi ceremonioso, deteniéndose en cada curva, en cada línea que parecía contener historias que nunca conocería. Sentía una mezcla de emociones, deseo, culpa, miedo, pero también una conexión que no lograba explicar. Me incliné sobre él, apoyando mi rostro en su pecho, dejando que el momento me invadiera por completo. Podía imaginar su corazón latiendo en un pasado no tan lejano. Imaginaba cómo habría sido estar a su lado cuando aún podía responder a mi toque. Cerré los ojos y permití que mi imaginación completara lo que la realidad me negaba. Mientras permanecía allí, perdida en el torbellino de emociones que me envolvían, sentía que cada pensamiento, cada gesto, me arrastraba más profundamente hacia un lugar del que no sabía cómo volver. Sentía que algo cambiaba en mí. Era un momento de entrega total, de vulnerabilidad absoluta. Dejé que mis dedos se entrelazaran con los suyos, como si en ese pequeño gesto pudiera encontrar un consuelo que no sabía que necesitaba. Mis labios volvieron a recorrer su rostro, esta vez con más confianza, más seguridad en lo que estaba haciendo. El tiempo parecía haberse detenido. Todo a mi alrededor desapareció y lo único que importaba era este instante, esta conexión que, aunque prohibida, parecía destinada. Cada instante era un acto de entrega emocional, una despedida que dolía en lo más profundo del alma. No era deseo físico, sino un anhelo inexplicable por algo que jamás podría ser, algo que me hacía sentir viva como nunca antes. Cuando finalmente me separé, el peso de la realidad volvió con fuerza. Mis manos se alejaron de él con una mezcla de reluctancia y necesidad. Sabía que no debía haber cruzado esa línea, pero también sabía que nunca olvidaría ese instante. Había sido un momento único, un secreto que llevaría conmigo para siempre, incluso cuando el mundo volviera a imponer sus reglas y su moral. A la mañana siguiente traté de actuar con normalidad, pero el peso de lo que había hecho comenzaba a hundirme. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el suelo mismo estuviera absorbiendo mis arrepentimientos. Mi jefe, un hombre rígido y observador, parecía más atento de lo habitual. Sentía sus ojos sobre mí en cada momento y cada movimiento que hacía me parecía torpe y delatador, como si todo mi ser estuviera marcado por una sombra que solo él podía ver. La frialdad de mi lugar de trabajo parecía envolverme de una manera aún más opresiva, recordándome el acto que había cometido, cada vez más difícil de ignorar. No lograba concentrarme en mis tareas. Los papeles y los informes parecían volverse borrosos. Mi mente vagaba hacia esa imagen fija de Juan, y la sensación de culpa comenzaba a envolverme, ahogándome poco a poco. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en la forma en que me había dejado llevar por la urgencia de un deseo que no tenía sentido. La incomodidad de estar en el mismo espacio con mis compañeros era casi insoportable, como si todos pudieran ver a través de mí y descubrir lo que estaba sucediendo en mi mente. Esa noche, cuando me disponía a irme, algo llamó mi atención. Una nota estaba cuidadosamente doblada sobre mi escritorio en una esquina, como si alguien la hubiera dejado allí con precisión. No tenía remitente, solo un par de líneas escritas con tinta negra. Las palabras eran simples, pero devastadoras. Sara, sé lo que estás haciendo. No puedes esconderlo para siempre. El papel temblaba en mis manos. Mi corazón latía con fuerza, desbocado, mientras me preguntaba quién lo había escrito. ¿Había cámaras que desconocía en mi trabajo? ¿O alguien había estado observándome desde las sombras? Sentí una oleada de paranoia recorrer dentro de mí, la sensación de estar siendo observada, analizada. El frío del papel en mis manos no hizo más que acentuar el pánico que empezaba a invadir mi mente. ¿Cómo podía alguien saberlo? ¿Quién me había visto?
Mi cabeza daba vueltas en círculos y no podía dejar de pensar que mi vida estaba a punto de desmoronarse. El miedo se apoderó de mí, haciendo que mi estómago se encogiera y mis manos se volvieran sudorosas. La sensación de vulnerabilidad que sentí esa noche fue insoportable. Cada crujido de la madera bajo mis pies, cada paso que daba en el lugar, se sentía como una condena. Estaba atrapada en mi propio laberinto de culpas y no sabía cómo salir. No podía confiar en nadie. No sabía si incluso mis propios compañeros estaban al tanto. En algún rincón oscuro de mi mente empecé a imaginar que todo el mundo sabía lo que había hecho, que cada mirada que recibía estaba cargada de una condena silenciosa. La tensión creció aún más al día siguiente. Mi jefe me llamó a su oficina y el tono de su voz era más grave de lo habitual. Su mirada fija, incisiva, no dejaba lugar a dudas. Sabía que algo no estaba bien. Yo sabía que algo no estaba bien. Sara, alguien ha reportado un comportamiento inapropiado en tu trabajo, dijo, su voz firme, casi acusatoria. Necesitamos hablar sobre tu tiempo de trabajo aquí. Intenté justificarme, buscaba una salida, una explicación, pero sus ojos lo decían todo. No necesitaba decir más, no hacía falta. Sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y esa mirada fija, casi despectiva, me hizo sentir más pequeña de lo que nunca creí que pudiera sentirme. El miedo, la vergüenza y la culpa se apoderaron de mí como si cada palabra que intentaba articular fuera una mentira más, una excusa que no podía sostener. No podía entender cómo, pero algo en su mirada me dijo que estaba a punto de perderlo todo. Sara, dijo finalmente, y su voz se suavizó un poco, pero no dejaba de ser fría. Tienes dos opciones. Puedes renunciar voluntariamente a tu puesto y marcharte con dignidad, o enfrentarte a una investigación interna que, sinceramente, podría destruir tu carrera. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer ni qué decir. ¿Renunciar? ¿Dejar todo atrás? Era una opción, pero una que me costaba aceptar. Mi mente se nubló mientras trataba de encontrar una respuesta que me permitiera salvar algo de lo que quedaba de mi vida. No estaba lista para perderlo todo, pero en ese instante sentí que la situación ya me había sobrepasado. No solo estaba enfrentándome a mi jefe, sino también a mí misma. Todo lo que había hecho, todo lo que había permitido, me estaba llevando a este punto de no retorno. Pero lo peor estaba por llegar. Aquel mismo día, mientras pensaba en mi futuro y en cómo podría salir de esta situación, apareció un hombre en mi trabajo. Era alto, de mirada seria, y llevaba consigo la tristeza en cada paso que daba. Su rostro estaba marcado por el dolor, como si cargara con una pena que solo él podía comprender. Se presentó como el esposo de Juan, y aunque su presencia era sombría, sus ojos reflejaban un destello de esperanza al preguntar por su ser querido. El hombre había llegado a reclamar a Juan. Me encontré con él en el edificio, mientras observaba en silencio el lugar donde, durante días, había estado atrapada por una obsesión imposible de justificar. La sensación de que todo lo que había hecho estaba a punto de desmoronarse era insoportable, pero la imagen de la esposa de Juan me hizo sentir aún más culpable. Ella lo amaba, lo había perdido de una forma que ni siquiera podía comprender. Y yo había cruzado límites que no tenía derecho a cruzar. Llévame con él, me dijo con una voz quebrada, casi suplicante. Su rostro mostraba la devastación de alguien que había perdido una parte de sí mismo. Aquel momento fue el final de todo. Vi cómo el hombre, con lágrimas en los ojos, tomó a su esposo. No podía detenerlo, no podía evitarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en la enorme lección que acababa de recibir. Todo lo que había hecho, cada impulso, cada pensamiento, había sido un error. Había estado tan atrapada en mi propia oscuridad que no había considerado el daño que causaba a otros, a una vida que realmente importaba. Mientras veía cómo Juan era retirado del lugar, entendí que las consecuencias de nuestras acciones no solo afectan nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean.
El dolor de su esposa, el sufrimiento que ella llevaba consigo, me golpeó con una dureza que no supe cómo procesar en ese momento. No podía seguir viviendo atrapada en mis deseos, en mis miedos. Era hora de enfrentar la verdad. Mi jefe, al final, me dio la opción de irme, y aunque lo que más deseaba era salir corriendo, su mirada llena de desaprobación me dijo que todo estaba perdido. No solo había perdido mi puesto, sino que también había perdido el respeto por mí misma. A veces, el peso de la culpa es tan abrumador que no podemos ver más allá de nuestra propia necesidad de escapar. Pero nunca debemos olvidar que nuestras acciones tienen repercusiones, que siempre hay consecuencias que van más allá de nuestro entendimiento. Y aunque el dolor y el arrepentimiento nos consuman, debemos aprender de ellos para que no volvamos a caer en las mismas sombras. ¿Te atraparon los giros y secretos de hoy? Imagina lo que viene. Dale un me gusta si te ha dejado con ganas de más y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Sigue navegando por nuestro canal para descubrir el drama y la pasión que te esperan.